Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hasta el coño del programa de actualidad. Últimamente poco humor, mucha actualidad con lo que está pasando, pero también de desahogo de Spanish Revolution. Yo soy Marina Lobo, la que presenta, lleva y decide los contenidos que aquí se tratan. Esta semana, la verdad, por lo que sea, nos estamos centrando bastante en el tema Palestina e Israel, porque creo que es algo de lo que no se puede escapar, ¿no? Tú estás en Twitter tranquilamente scrolleando diciendo: ay, a ver si me sale un perrito haciendo algo gracioso, pero por lo que sea, últimamente nos estamos encontrando poco de eso. Así que aquí estamos desde que empezó todo esto, dando las claves de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Ayer tuvimos a Manu Pineda. Hoy tenemos a Carlos Hernández, reportero de guerra, que además ha estado también sobre el terreno. Así que espero que esto se calme pronto, que se resolucione pronto esto, porque yo estoy un poco ya hasta el coño, de verdad, de encontrarme las imágenes que nos estamos encontrando todos y todas en redes sociales, porque creo que llega un momento en el que ya es como que ya nos quitamos nuestra sensibilidad, ¿no? O sea, llega un momento en el que ya has visto tantas imágenes de niños, muerte, sufrimiento, un padre llorando por su hijo, una madre llorando por su hija, etcétera, etcétera, que llega un momento en el que ya colapsas y no sabes muy bien qué hacer, cómo comportarte, qué más hacer aparte de acudir a las manifestaciones, aparte de posicionarte en redes sociales, aparte de utilizar los altavoces que tengas a tu alcance. No sabes muy bien hacia dónde nos lleva esto, ¿no? 5 minutos en redes y acabas llorando, que es lo que dice por ahí Gorazarre. Así que yo tengo que decir que de verdad estoy hasta el coño de tanto sufrimiento y de que este sufrimiento esté siendo politizado y esté siendo utilizado. Ayer por la tarde-noche bombardearon un hospital en Gaza. Evidentemente creo que todos pensamos que había sido Israel, porque no sería la primera vez ni tampoco será la última, pero luego Israel también empezó a decir que sí había sido Hamas, que sí había sido un misil que no había cumplido su trayectoria, y ahora mismo hay informaciones cruzadas sobre de dónde ha venido ese fuego, de dónde han venido esos misiles que han matado a cientos de personas en ese hospital. Y de eso también hablaremos hoy con Carlos Hernández, que está bastante puesto en cuanto a fuentes oficiales, en cuanto a lo que dicen las organizaciones institucionales y los organismos internacionales, lo que dice uno, lo que dice el otro. Así que luego hablaremos más de esto, pero ya sabéis que aquí nos gusta siempre empezando diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño. No solo yo, que soy la que habla la mayor parte del tiempo, sino también vosotros y vosotras, para ver también qué temas podemos ir comentando por aquí. Estáis diciendo, por ejemplo, hasta el coño de Ayuso, Pepe y Vox, y de que los grandes medios no vean que Netanyahu es un autócrata como Putin, Orbán, etc. Decís también, Kevin, dices, me gustaría que se entrevistase a Carlos Taibo o a Antonio Turiel. Con Antonio Turiel lo intentamos, porque además creo que alguien lo canjeó, pero no hemos recibido respuesta. Pero nos apuntamos Carlos Taibo y lo intentamos también, a ver si hay más suerte. Hasta el coño, dice Gorazarre, de sentir tanta impotencia de asistir en vivo a un genocidio. Efectivamente, yo creo que es un poco eso. Decís también, no es información, son mentiras. Hasta el coño de Israel, su genocidio consentido por Europa y Estados Unidos y sus mentiras sistemáticas. Sí, porque nos encontramos en un momento como que estuviéramos un poco huérfanos de no saber a qué fuentes acudir, a quién escuchar, quién sabe, quién no sabe. Estamos además en una era en la que absolutamente todo el mundo opina de todo, y yo de verdad creo que hay que parar con esto. Y fíjate que yo me muevo mucho en redes sociales, tengo un programa aquí en Spanish Revolution que hablamos de todos los temas que tienen que ver con la actualidad, pero coño, yo siempre intento, dentro de evidentemente la tristeza que me da lo que está ocurriendo en Gaza y las imágenes que estamos viendo, que creo que esto es algo que nos da pena a todos y que todos y todas sentimos, ¿no? Pero yo sí que intento, por lo menos cuando hablo de estos temas, traer a gente que sabe y que sean ellos los que nos dan su opinión, porque yo puedo saber más o menos sobre la política nacional, porque he estado muchos años trabajando como cronista parlamentaria, interesándome por la política y hablando sobre ello, ¿no? Pero sobre política internacional, sobre
sobre un tema y sobre un país del que no conozco su realidad, en el que no he estado, que no conozco a los actores políticos ni a los actores sociales, pues hombre, yo creo que un mínimo de rigor sería que en vez de colgar la típica estupidez en Instagram o en Twitter que estamos viendo algunos influencers que de verdad les tendrían que cortar la electricidad, esto sí que se la tendrían que cortar, poner típicas barbaridades de yo voy con Israel, yo voy con tal, que es como, chicos, no hace falta opinar absolutamente de todo. Creo que con que digas que qué dolor las imágenes que están llegando, que está siendo terrible y que yo creo que también hay que condenar lo que está haciendo Israel, no solo ese ataque de Hamas, sino también condenar los ataques posteriores de Israel y los anteriores, ¿no?, a ese ataque de Hamas. Creo que ya vale, creo que no tenéis por qué ir de expertos en absolutamente todo. Si no sabéis, lo decís. Yo no sé de algo, lo digo. Llamo a alguien que sabe, hablamos aquí, hacéis las preguntas que queréis hacer y nos vamos todos sabiendo un poquito más informadas y sabiendo un poco más y haciéndonos una idea. Pero yo estoy hasta el coño de escuchar de verdad a gente tomar partido y hablar a la ligera sobre un conflicto que creo que estamos viendo que es mucho más complicado de lo que nos podíamos pensar al principio, que tiene unas raíces mucho más profundas y de cosas, estamos viendo a gente opinar de cosas que afectan a un montón de gente y ya vale, efectivamente, como dice por ahí Gorazarre, de hacer el cuñado, esto no es una tertulia, esto por lo menos aquí no traemos a Mario Vaquerizo y Alaska para preguntarles qué opinan de lo que está pasando en Gaza, a eso me refiero. Yo nunca iría a hablar a una tertulia en la que me preguntaran qué opinas de lo que está pasando en Gaza, porque sinceramente no creo que tenga el criterio para hacerlo y no creo que deba hacerlo. Estáis diciendo por aquí que no han dejado de hablar al de Izquierda Unida hoy. Sí, efectivamente, de hecho, voy a hacer un repaso muy rápido sobre la última hora de lo que ha ocurrido en Gaza, simplemente contando un poco lo que ha pasado y lo que está pasando en Israel, y luego, como os digo, vendrá Carlos Hernández, que él sí es el que sabe y el que nos puede dar una visión un poco más global de todo lo que ha ocurrido. Vamos para empezar con la visita de Joe Biden a Israel, que ya sabéis que era una visita que ya tenía programada. De hecho, Biden iba un poco a hacer de mediador porque iba primero a visitar a Netanyahu, pero luego también tenía prevista otra visita a Jordania para tratar también con diferentes, con la parte palestina, pero después del ataque de ayer al hospital de Gaza se ha suspendido esa segunda visita, con lo cual a lo único que va ahora mismo Joe Biden a Israel y ha sido a ver a Netanyahu, a hablar con Netanyahu, y pese a que los titulares decían al principio que Joe Biden iba dispuesto a hacerle preguntas difíciles a Netanyahu después del ataque a ese hospital de Gaza, resulta que ha llegado allí y en 2 minutos ya le ha dado la razón a Netanyahu, y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho él. Vamos a ver esas primeras declaraciones de Joe Biden en Israel. Aquí tenéis a Joe Biden. Al poco de llegar a Israel, respalda las acusaciones de Israel de que el ataque contra el hospital en Gaza fue obra del otro bando. Vamos a escuchar. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you, but there's a lot of people. Ojo, está al lado de Netanyahu y dice, por lo que he visto, parece que fue hecho por el otro equipo, dice Joe Biden. It appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. Hay gente ahí fuera que no está segura. No yo, Netanyahu, yo contigo a tope, lo que digas. Yo si dices que son ellos todo el rato los que se están bombardeando a sí mismos, tú dime lo que tengo que decir, ¿qué te digo yo? Ni que fuera yo el presidente de Estados Unidos. Sure. So we got to overcome a lot of things. They're committed evils and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. Fact is that Israel, as they respond to these attacks, mientras responde a estos ataques Israel, that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. Dios mío. And we're going to make sure that occurs. Vuelve otra vez Biden a decir, mientras Israel, ha dicho, se defiende de estos ataques, tiene que asegurarse de tener todo lo posible para defenderse, y en Estados Unidos, tú tranquilo Netanyahu, que te vamos a cubrir las espaldas. We have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. Sin olvidar, dice ahora, que Hamas no representa a todo el pueblo palestino it has brought them only suffering. Y que solo les ha traído
sufrimiento, ¿eh? Ahí es como le iba a cantar las 40 Biden a Netanyahu. Le iba a cantar mucho las 40 Biden a Netanyahu. Esto es como, ¿habéis visto este vídeo de dos perros que se ladran muchísimo? En este caso, uno le ladra muchísimo al otro y están a través de una valla, pero que luego cuando se abre la valla el perro se queda así y no hace nada. Pues este es ahora mismo Biden. Es acojonante. O sea, básicamente ha ido diciendo, no, ya verás, le voy a decir que tiene que respetar al pueblo palestino, que no tiene que ocupar Gaza, que es algo que dijo hace unos días, que sería un error, Llega allí, se sienta a su lado y dice, hay que ver estos terroristas de Hamas bombardeando a sí mismos, o sea, bombardeándose a sí mismos, bombardeando el territorio palestino. Hay que ver estos delincuentes y menos mal que tú te estás defendiendo. Es acojonante. O sea, de verdad, es que ya ni siquiera les estamos pidiendo lo mínimo, ¿no? Que es que se comporten de una manera neutral, intenten mediar en el conflicto en vez de instigar a una parte a que acabe cometiendo un genocidio al pueblo palestino. Es terrible, es terrible. Pero ahora mismo parece que Israel, como llevamos hablando desde el principio de este conflicto, tiene carta blanca para hacer básicamente lo que quiera. Flynn dice por ahí que esto es esperable, es lo mismo de siempre, Estados Unidos apoyando el genocidio de Israel. Nosotros tenemos que pedir explicaciones a nuestro gobierno completamente. Y de hecho hoy en el Parlamento Europeo, como veis en esta imagen, han impedido a Manu Pineda de Izquierda Unida tomar la palabra con el pañuelo palestino. Por cierto, Manu Pineda estuvo ayer aquí en este programa. Si os lo perdisteis, vedlo, porque fue completamente honesto, completamente claro. Es una persona que, igual que la que traemos hoy, también ha estado en Gaza. En este caso, Manu Pineda estuvo 3 años viviendo en Gaza y nos contó cómo era Gaza antes del estallido del conflicto, qué está ocurriendo, cuál es la postura de la Unión Europea, qué pasa con von der Leyen, por qué von der Leyen ha ido a su aire y nadie le ha parado los pies. Y justo hoy, un día después de estar en este programa, le han impedido la palabra. Vamos a verle más. Ahí vemos a Manu Pineda, que está ahí con el pañuelo palestino. Y le están diciendo que no. Mira, no, ¿ves? Le dicen no. Le dicen no, de eso nada. Por ahí no. Con eso no subes. Que no, le están diciendo que no. Why are you and your MP Jamal El-Hajj in your party? He protested under the banner of Hamas, worked with them, and unequivocally went Israel against Hamas. Parece ser que ahora con el pañuelo palestino tampoco puedes subir, porque pese a lo que ha dicho Biden de que el pueblo palestino no es Hamas, no puedes apoyar al pueblo palestino, que es el que está siendo masacrado, porque el pueblo palestino está siendo masacrado, porque evidentemente, lo hablamos ayer aquí con Manu Pineda, el pueblo palestino no tiene un ejército. Israel sí. No puede ser una guerra cuando uno es un estado y uno es un país con un ejército y el otro no. Y el otro no tiene con qué defenderse. Entonces, si el pueblo palestino no es Hamas, ¿por qué no dejas subir a Manu Pineda con un pañuelo en apoyo al pueblo palestino? Porque nadie identifica el pañuelo palestino con Hamas. De hecho, aquí comentamos ayer que en la franja de Gaza y en el pueblo palestino y en el territorio palestino hay diferentes milicias armadas, es decir, no está todo solo Hamas, también hay milicias armadas que luchan por la liberación del pueblo palestino y que son de izquierdas, no solamente hay milicias fundamentalistas. Esto lo explicó muy bien ayer Manu Pineda, pero es que aún así, aunque solo vayas con una... es que fíjate, se ha condenado la bandera de Palestina. La bandera de Palestina no es la bandera de Hamas, no es la bandera del ISIS, no es la bandera de ningún grupo terrorista, es la bandera del pueblo palestino. Y ahora se condena el pañuelo palestino. Es acojonante aquí, menos condenar la masacre que se está produciendo en Gaza, condenamos cualquier cosa. Él sigue insistiendo, fijaos que Manu Pineda sigue durante un rato diciendo, no, yo quiero subir, yo puedo subir, entendemos que está defendiendo su derecho a acudir y que es absurdo, que es el pañuelo palestino, y finalmente se lo tiene que quitar porque no le dejan intervenir con el pañuelo palestino. Fijaos, ahora empieza a hablar, os lo voy a subir un poco
porque está un poco bajo el audio para que lo podamos escuchar. Dadme por aquí un segundito para que os lo ponga. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Manu Pineda después de vivir esa situación absurda, ¿no? Indicar que se pueda llevar la kipa, que se pueda llevar cualquier símbolo religioso y cultural, y a mí me acaban de salir con la cosilla, que es un símbolo cultural palestino. No estoy haciendo propaganda, no llevo una bandera de nada, pero desde aquí, de este Parlamento, se me ha impedido salir con lo que parece. No hay norma, creo que es un atropello que no se me permita venir con la... Dice, es un atropello, no hay ninguna norma que se impida, aquí se puede subir con lo que sea y por qué no con el pañuelo palestino. Bueno, ahí teníamos a Manu Pineda defendiendo su decisión, que os insisto mucho, pero escuchad la entrevista de ayer, que estuvo muy interesante. Y antes de volver a hablar de Israel y Palestina y de seguir desgranando esa visita de Joe Biden con Carlos Hernández, vamos un poco a la actualidad nacional. Ayer vi un vídeo que no había visto, que es de hace un par de días, Alsina con Zapatero. Sabéis que él entrevistó, de hecho Zapatero tampoco es que estuviera especialmente en su mejor día después de las entrevistas a las que nos estuvo acostumbrados en campaña, pero fijaos la tensión que se palpa en el ambiente en este momento que comparte mi amigo Bernat Castro, Vamos a escucharlo porque es acogedor. Luego le expliqué a su embajador que cada uno aquí tiene sus criterios, pero yo creo que en campaña electoral a quien hay que entrevistar es a los candidatos a corte, no a los expresidentes de gobierno. A usted no sé si le molestó o qué, que no le convocara, pero no, bueno, no, bueno, a mí me consta solo tuve 23 entrevistas que me solicitaron en la campaña, pero no sé, a mí me consta que usted luego fue poniéndome a mí como un trapo por ahí, diciendo que si era un cobarde, que no me atrevía a entrevistarle y no sé cuántas cosas más. Digo, pero qué cosas le constan. ¿Qué cosas me constan? Sí, pero le aseguro que me constan. Pero qué cosas le constan, por favor. Yo decía, ¿cómo es posible el talante del presidente Zapatero dónde ha quedado? Pues usted lo ve aquí. Yo, la primera vez que me ha llamado he venido y con el respeto, como siempre. Es decir, si yo puedo, pues lógico, sí, me sorprendió porque en la campaña electoral me pidieron entrevistas todos los medios de comunicación. Ya digo que cada uno tiene su criterio. Exactamente. También estuvo Aznar en algunas entrevistas, yo aquí no le convoqué, ni a Rajoy, ¿se da usted cuenta? O sea, usted tiene su criterio y yo el mío. Pues esa es la democracia. Pues eso. Y nos respetamos. Exactamente, claro que nos respetamos. Pues eso, pues entonces... Pues entiéndame que no es un acto de cobardía no convocarle en una campaña electoral, es un criterio periodístico. Pero bueno, es verdad que usted... No sé si pude comentarle una broma, hombre, pues obviamente no. Es decir, una broma, ¿cómo no? No sé, fíjese, o sea, si usted lo dice, yo no voy a poner en duda su palabra, pero si usted lo dice, es una broma, cualquiera que me conoce lo sabe, y además de las pocas personas con las que hablo de usted son todas amigas nuestras, o sea, pues sí, me sorprendió, bueno, pues ya está, yo hice la campaña, ya no salió mal, por cierto. Bueno, quedaron segundos. Ojo, es que es increíble, o sea, y no salió mal, por cierto, y dice, bueno, quedamos segundos, pero ese momento de eso, y nos llevamos bien, perfectamente, les ha faltado decir, y al salir nos pegamos de hostias, de colegas, y luego tan colegas. ¡Wow! Hostia, es que me parece un momento tan tenso, es hipnótico, ¿a que sí? Sobre todo, a mí el momento que más me gusta es el que empiezan, ¿eso? Pues eso, que es por aquí a partir del minuto 1 esto. ¿Cómo que? Ni a Rajoy, ¿se da usted cuenta? Después o sea, usted tiene su criterio y yo el mío. Pues eso. Esa es la democracia. Pues eso. Y nos respetamos. Exactamente, claro que nos respetamos. Pues eso, pues entonces... Pues entiéndame que no es un acto de cobardía no convocarle en una campaña electoral, es un criterio periodístico. Pero bueno, ¿cómo voy a decir yo cobardía? No, hombre, no. Es de verdad, me parece un momento increíble que no había visto y me parece una maravilla. O sea, dos señores hiperheridos diciendo, o sea, a mí me da igual, no, pues eso, pues nos llevamos estupendamente. Un día cualquiera nos damos de hostias, pero luego tranquilos, luego en plan de colegas. Claro, eso pasa en un garito y se cogen de las solapas completamente. Es que les estoy viendo cogiéndose así. ¿Qué dices? ¿Por qué no me trajiste a tu programa? Wow, hostia, ha sido muy divertido, la verdad. Muy divertido ese momento. Muy, muy divertido. Y también muy divertido un momento que he visto justo antes de entrar al directo, que os lo voy a enseñar, no sé si lo habéis visto, pero Meryl Streep, que está en Asturias porque le dan un premio, fijaos, Meryl Streep descubriendo la música asturiana. Esto me ha hecho muchísima gracia, vamos a verlo. Mira el movimiento del final, que nada tiene que ver con la marcha asturiana, pero fijaos ese intento de perreo al final.
Increíble, Meryl Streep diciendo, pues yo creo que si hago un twerking aquí también cuela, Yo creo que un poquito de twerking aquí pega también. Meryl Streep más que Batgirl, efectivamente, ha dicho, yo creo que muevo un poco el culo y me lo van a agradecer. Maravilloso, maravilloso la verdad, este momento de Meryl Streep también para descongestionar un poco el ambiente. He visto también hoy una noticia que quiero comentar con vosotros y con vosotras en El Inmundo, que he dicho, el boom de unos alojamientos, que a ver si vosotros habéis estado en alguno, porque yo es que los boom que sacan en el mundo no sé de dónde vienen, ¿no? El boom de los alojamientos flexibles, que yo al principio pensaba que se referían a que como nos mudamos tanto porque nos suben los pisos de alquiler, esos eran los alojamientos flexibles, pero resulta que no es eso. El Mundo dice, el boom de los alojamientos flexibles, apartamentos con servicios de hotel, gimnasio y spa para mascotas. ¿Lo habéis catado? Yo tampoco, la verdad, yo tampoco. No he catado spa para mí, voy a catar spa para mascotas. Dice aquí, profesionales jóvenes, que no nosotros, clientes internacionales, policías o guardias civiles con cambio de destino, divorciados, que yo creo que aquí va una de las claves. La demanda de este tipo de viviendas no para de crecer. Y es que hay un montón de gente inútil que o se ha divorciado o no ha encontrado pareja porque quería que le plancharan los calcetines, las camisas y le tuvieran la comida puesta y el pobre no sabía freír ni un huevo, y cuando se ha visto solo ha dicho, hostia, y ahora que no puedo obligar a ninguna mujer a hacer todo por mí, ¿a dónde me voy? Y se ha ido a un alojamiento flexible. Y ha dicho, a mí que me lo hagan todo, ¿para qué voy a aprender yo a hacer nada? ¿Para qué voy a aprender yo a hacer nada? Ya he renunciado a ser persona. Lo cuenta Ana del Barrio en El Mundo. Dice, ni apartamentos, ni hoteles, ni pisos turísticos, ni co-living, que es como llaman ahora a la desgracia de tener que compartir piso hasta los 50, porque con un sueldo por encima del medio no te da ni para pagar una habitación en la ciudad en la que trabajas. La última moda en el sector de la vivienda son los alojamientos flexibles, estudios con los servicios de un hotel, pero donde el cliente se siente como en casa, claro, como en casa de Paco, que no hacía nada, ¿no? Como en esa casa, me imagino que se refiere, ¿no? Entonces, sigue la noticia y dice, los pisos son pequeños, pero su punto fuerte son los servicios y las amplias zonas comunes que poseen. Recepción, limpieza, piscina, gimnasio. ¿Qué más le puedes pedir? ¿Qué más le puedes pedir? Encontrar una pareja que te quiera, eso es de luz. Jardín, zonas de coworking. Esta gente vive en un estudio en el que le hacen todo porque él no quiere hacer nada, ni aprender a relacionarse con otros compañeros de piso porque no quiere tener que limpiar, ni aprender a relacionarse con una pareja que no le friegue los platos, pero luego les gusta coworking. O sea, luego a la hora de ponerse a teclear y a hacer sus tareas de asesor, sea eso lo que sea, no les gusta estar solos tampoco eso no les gusta. Salas de pajas comunitarias, efectivamente, también debe de haber por ahí. Club social, barbacoas. Hombre, es que si no hay barbacoa, esta gente no se muda. O sea, ¿para qué vive? Esta gente, ¿para qué se compra los trajes? Y trabaja 12 horas al día en una consultora, si no es para hacer una buena barbacoa los fines de semana con los colegas. Si no es para eso y con los compañeros de trabajo, si no es para eso, no curran, no les merece la pena vivir. Club social, lavandería, sala de cine e incluso spa para mascotas. El modelo está pensado para un alquiler de media estancia, medio camino entre los tradicionales de largo plazo y los vacacionales que se reservan por días. La fórmula responde a la necesidad de los huéspedes de no vivir en establecimientos fríos e impersonales, sino en espacios similares a sus hogares en los que sentirse cómodos. Me gusta porque ahora mismo, como ya no podemos aspirar a tener un hogar, aspiramos a, oye, por lo menos 4 mesecitos vivir en algo que se parezca a un hogar. Que tiene recepcionista, igual es un hotel, pero yo quiero vivir en algo que se parezca a un hogar. Y como el piso está tan fuera de mi alcance, es mejor, o sea, es más barato ahora mismo permitirte un estudio y una habitación de hotel. Así vivimos ahora. Así vivimos ahora. Hola Laura Floresciencia, ¿qué tal? Estamos aquí hablando de el Club de las Pajas. Entonces, dicen aquí que la fórmula, como os digo, responde a la necesidad de los huéspedes de no vivir en establecimientos fríos e impersonales, sino en espacios similares a sus hogares en los que sentirse cómodos. Es básicamente una residencia universitaria, ¿no? Se trata de una tendencia que ya triunfa en toda Europa, sobre todo en Alemania y en el Reino Unido, donde, sabéis, la vivienda es una cosa que está fenomenal también, y que en Madrid, vaya por Dios, arrancó después del COVID y despega con fuerza. De hecho, por cierto, ahora que dice aquí Reino Unido, leí una noticia el otro día que no os va a gustar, lo siento, si no, lo encuentro por ahí. Oye, por cierto, muchísimas gracias a C3PO, venga, vamos con las suscripciones, 23 y vamos ya, a tope.
A ver, que creo que me la mandé a mí misma por WhatsApp en el grupo que tengo conmigo misma, donde me paso las cosas que me hacen gracia. Esto me gusta a mí mucho hacerlo. Que es, tengo aquí, si es que no hay nada como tener un grupo contigo misma para conocerte. Fijaos, esta noticia, ya que sale esto de los pisos flexibles que nos quiere vender ahora el mundo como si fuera una buena idea y no que la vivienda es tan inaccesible y los alquileres y lo que te pidan para acceder a un alquiler es tan disparatado que te sale mejor vivir en una habitación. Decían el otro día en el periódico, el 14% de las personas sin hogar en Reino Unido trabajan a jornada completa. Esto es un dato espeluznante. El 14% de las personas sin hogar trabajan a jornada completa en Reino Unido, ¿eh? Luego nos preguntamos que por qué triunfa vivir en hoteles. Pues igual viene un poco por ahí. Dice la noticia del Mundo, la pandemia trajo modelos de vida y de trabajo más flexibles que han fomentado la expansión de este tipo de alojamientos, cada vez más solicitados por los clientes internacionales o nacionales que se desplazan por motivos laborales y por parejas que están esperando que les entreguen su nueva casa. Claro que sí, su nueva casa debajo del puente. Los últimos en aterrizar han sido 1.137 apartamentos y aquí te viene la parte de publicidad que te va a hacer el Mundo de manera gratuita enseñándote estas instalaciones, que esto, como podéis ver, más que un spa, parece una bañera en la que te van a asesinar. O sea, esto es horroroso. Esto es lo más feo, a que este es el spa para animales. Pues pobrecillos, parece la sala de sacrificio de los perritos en el veterinario. Es bastante horrible. O sea, aquí mi perro va y sale corriendo. O sea, ni mi perro quiere estar aquí. Algún true crime ha tenido, algún perro ha muerto en estas instalaciones. Dicen aquí que desde la consultora inmobiliaria destacan que el sector del living, que agrupa a residencias de estudiantes, co-living, alojamientos flexibles y las residencias vacacionales, en resumen, una puta mierda, sigue consolidando su posición como foco de inversión. Y así nos va a ir, amigos, que vamos a acabar como en Reino Unido. Como en Reino Unido, que como os digo, la crisis de la vivienda ha abierto un nuevo frente para el gobierno de Sunak. El número de personas en situación de sinhogarismo se ha disparado en el último año. Los datos más recientes del Ministerio de Desarrollo y Vivienda publicados este viernes muestran un aumento del 6,8% de la cifra total de personas sin hogar en Inglaterra respecto al año pasado y de un 3% respecto a los niveles prepandemia. En total, casi 300.000 personas se encuentran en riesgo o en situación de sinhogarismo. El aumento de los precios de los alquileres y de las hipotecas ha colocado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad. El problema es especialmente preocupante en ciudades como Londres, Manchester o Bristol, donde se han producido subidas medias de los alquileres de entre un 11 y un 16% en un año. O sea, ha subido el alquiler entre un 11 y un 16% en un año en estas ciudades de Reino Unido. Los últimos datos también muestran un aumento de los desalojos de familias que tienen al día el pago del alquiler, pero cuyos propietarios no pueden hacer frente a sus propias hipotecas. Es acojonante. O sea, aumento de desalojos de familias que tienen al día el pago del alquiler, pero sus propietarios no pueden hacer frente a sus propias hipotecas. La verdad es que qué sueño, ¿eh? El sueño europeo. Las administraciones locales encargadas de atender a estas personas y de ofrecerles alojamientos temporales se han visto saturadas por el aumento del número de personas que acuden a ellas a pedir ayuda. Dicen, cada vez son más y más las personas que se presentan ante su autoridad local, incapaces de mantener un techo sobre sus cabezas. En la mayor parte de las situaciones, según alerta Joe Walker, responsable de políticas y asuntos públicos de la organización St. Mungos, especializada en situaciones de sinhogarismo, necesitamos una intervención urgente para evitar que esta situación empeore. Los datos revelados este viernes muestran también un aumento del 9% del gasto anual de los ayuntamientos en alojamientos de emergencia como hoteles y albergues respecto al año anterior, alcanzando una cifra total de 1.740 millones de libras. Unos gastos que podrían evitarse con una mayor inversión en vivienda social, según las organizaciones, lo cual evitaría el impacto psicológico y emocional que la falta de un hogar supone para las familias más castigadas por la crisis inflacionista. Dice Walker que muchas personas se ven obligadas a acudir al sector privado del alquiler porque no hay suficientes viviendas sociales disponibles. Un alquiler social es mucho más duradero, es más seguro, más asequible y ofrece un apoyo integral para las personas que se están recuperando de la falta de vivienda. Las estadísticas muestran que cada vez más personas empleadas están en situación de sinhogarismo, mientras que cerca de un 10% de esas personas sin hogarismo tienen trabajo a
tiempo parcial. La magnitud de la crisis de la vivienda en este país está ampliando el tipo de personas que dependen de la ayuda de las organizaciones benéficas. La crisis de vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para el gobierno de Sunak, muy criticado por las promesas incumplidas en cuanto a construcción de vivienda social. El Ejecutivo se comprometió a construir 300.000 nuevas viviendas al año, aunque por ahora se ha quedado lejos de ese objetivo. Además, los conservadores propusieron en su programa electoral de 2019 acabar con la elevada cifra de personas durmiendo en las calles de Inglaterra y ofrecer una alternativa habitacional. Un objetivo que, sorpresa, tampoco se va a cumplir, según el informe final elaborado por la comisión Kerslake, formada por miembros de las dos cámaras del Parlamento y creada en 2021 para monitorizar el sinhogarismo del país. Un número sin precedentes de familias se enfrentan a quedarse sin hogar en el sector privado de alquiler debido a la incapacidad del gobierno para controlar nuestro ruinoso mercado de la vivienda, ha criticado este viernes Matt Downey, el director de la Organización de Combate al Sinhogarismo Crisis, unas críticas a las que también se ha sumado el Partido Laborista, que ha prometido el mayor impulso en vivienda asequible de la última generación con la construcción de 1,5 millones de nuevas viviendas, porque parece que aquello de poner también un techo al alquiler, pues igual no lo vamos a hacer tampoco, ¿no? Corazarre dice por aquí: Londres es la capital mundial de la compra de vivienda como valor refugio. Decenas de miles de viviendas están vacías por ser sus dueños gente que ni vive en el país. ¿Cómo es posible? También dice por aquí Koimaro que todo Occidente tenga problemas con la vivienda. No se suponía que era porque todos queríamos vivir en Madrid completamente. Es acojonante, tío, es increíble lo de la vivienda. Yo ya cuando vivía en Reino Unido era terrorífico, era imposible quedarse a vivir allí. Yo ya sabéis que tengo familia allí y me pude quedar en casa de un familiar, pero si no llega a ser por eso, no hubiera podido hacer el Erasmus allí porque se te va la olla. Era completamente inasumible. Y de aquella ya había, o ya se planteaban al menos, no sé si se llegó a hacer, las hipotecas post-mortem. Es decir, yo firmar una hipoteca para que la acabe pagando mi hijo a los 45 años. Esto ya, no sé si se estudiaba o ya se había puesto encima de la mesa, pero esto ya ocurría cuando yo estaba allí, allá por 2013-2014 ya tenían unos problemas terribles. Preguntáis por aquí si Público ya no está contigo. Sí, de hecho los viernes hacemos el directo en el canal de YouTube de Público, pero de lunes a jueves estamos aquí en Spanish Revolution, nos dividimos, somos así, habitamos diferentes casas, eso sí que es un alojamiento flexible. Bueno, pues si por no os habéis enterado de los alojamientos flexibles, ahí lo tenéis, ahí os queda esa noticia, por si, oye, en algún momento nos da para pagar el alquiler, como puede que sea mi caso próximamente, y nos tenemos que ir un mes a un alojamiento flexible mientras estudiamos debajo de qué puente vivimos, ¿no? Un poquito. Más cosillas que os he traído por aquí. La Comisión impulsa una investigación europea para evitar la publicidad engañosa de los influencers. Este es un tema con el que la Unión Europea lleva tiempo. ¿Sabéis? Típicos influencers que hacen publicidad de absolutamente todo, pero que no la registran como publicidad. Pues ahora la Comisión ya ha impulsado una investigación europea para evitar esta publicidad. El Ministerio de Consumo ya investigó a los creadores digitales en España el pasado verano y mandó avisos de sanción a varios de ellos. Lo cuenta Miguel Ángel Medina. La Comisión Europea va a impulsar una investigación en varios países para detectar y evitar la publicidad engañosa de los grandes influencers, esos usuarios de las redes sociales que tienen miles de seguidores y cuyos mensajes llegan a una gran audiencia, en su mayoría joven. Así lo ha anunciado este martes el Ministerio de Consumo, que ya realizó una investigación sobre el tema el pasado verano. La iniciativa, surgida en el seno de la entidad europea, implicará a varios países del continente y también las comunidades autónomas españolas. El objetivo es revisar las publicaciones de influencers y determinar si incumplen con la legislación de la Unión Europea. Según ha anunciado el departamento de Alberto Garzón en un comunicado, la actuación se centraliza desde la Oficina de Enlace Única de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor de la Dirección General de Consumo. Los influencers suben a diario vídeos y fotos de las redes sociales y plataformas de vídeo, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube y Twitch, y tienen un gran eco en la audiencia, lo que las convierte en grandes prescriptores. Muchas marcas aprovechan este tirón para pedirles que manden mensajes recomendando todo tipo de productos. Y aparte de ver la publicidad engañosa, creo que también tendríamos que vigilar el tipo de publicidad que se le está dando a algunos influencers, porque si no, no sé si habéis visto a Lola Lolita, que se ha hecho bastante viral este fin de semana, porque
Es que esto es terrible. ¿Habéis visto a Lola Lolita? ¿Habéis visto la publicidad de Lola Lolita de Ausonia contra el cáncer? Porque si no lo habéis visto, hostia, vais a flipar bastante. Y te digo una cosa, evidentemente esto es terrible, pero Ausonia, cuando da el ok a esta campaña, ¿en qué piensa? ¿No la habéis visto? Bueno, pues de nada por este momento de vergüenza ajena que os voy a regalar, patrocinado por Ausonia. Os pongo en contexto. Campaña por la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con Ausonia, que normalmente en las campañas de publicidad, yo lo sé por amigas que lo han hecho, porque yo la verdad es que no he hecho campañas de publicidad en mi vida, no porque no quiera, sino porque no me han llegado, o las que me han llegado no me han convencido, porque yo esto de coger un tupper que parece mierda de gato y decir, qué bueno está esto, toma mi código para que me regalen tuppers, me parece un poco, la verdad, me parece un poco triste. Entonces yo no he hecho campañas de este tipo, pero amigas sí que han hecho campañas con empresas, y coño, normalmente tú le mandas el guión a esa empresa o a la agencia de publicidad, y la agencia de publicidad te dice que sí o que no, que además normalmente son bastante picajosas, es decir, normalmente todo lo que tiene que ver con humor te lo censuran, no te dejan hacer cierto tipo de sketches, etcétera. Pero a lágrimas de facha, es verdad, pero ahí no he cobrado. Esto me lo mandó 198 y yo fue porque quería. No era una campaña de publicidad al uso. 198 me mandó las lágrimas de facha, me hizo mucha risa y además coincidió con el intento de investidura de Feijóo y lo saqué, pero no me pagó nada de dinero. Que quede claro que yo lo hice porque me daba la puta gana. Igual que cuando alguien a veces me manda un libro porque quiere, pues yo, chico, pues lo saco si me apetece y si no. Pero vamos a ver esta campaña, que esta ya os digo yo que está pagada y bien pagada. Yo me uno a la lucha contra el cáncer de mama. Como veis, llevo un filtro que te hace vieja y es que a muchas pues nos da miedo hacernos viejas, que nos hagan arrugas, pero para la gente que ha pasado un cáncer de mama es algo maravilloso poder envejecer. Yo me uno a la lucha. Wow, es que no sé ni por dónde empezar. No sé por dónde empezar esta campaña. Que me muero. Hostia, es que no sé por dónde empezar a comentar esto, te lo juro. Me da hasta puro volver a ponerlo, pero os lo voy a volver a poner por si os habéis quedado con la sensación de no haber entendido nada. Yo me uno a la lucha contra el cáncer de mama. Como veis, llevo un filtro que te hace vieja y es que a muchas pues nos da miedo hacernos viejas, que nos hagan arrugas, pero para la gente que ha pasado un cáncer de mama es algo maravilloso poder envejecer. Es algo maravilloso poder envejecer. ¿Qué nos estás queriendo decir? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Yo que pensaba que lo que les gusta era vivir, no envejecer. Guau. Laura Flores dice, a mí nadie me manda libros o que tengo un club de lectura. Pues mira, a ver, Laura, tía, escríbele a editoriales. Yo les escribo de vez en cuando para sortear cosillas en el canal. Y le hace vieja el que... os juro que hasta me da pena porque, sinceramente, a ella la contrata una agencia y hay una agencia que normalmente en esto te manda un briefing diciéndote qué mensajes quiere enviar la marca o qué mensajes quiere enviar la asociación en este caso, que es una colaboración entre la Asociación contra el Cáncer y Ausonia. Pero tío, o sea, es que Dios mío, es que Dios mío. O sea, es que claro, la ha liado bastante porque automáticamente mucha gente se ha enfadado en plan, pero esta pava que dice, pero yo creo que en quien nos tendremos que centrar es en las marcas y en las asociaciones, que muchas veces dicen, mira, esta persona tiene 5 millones de seguidores, que igual la siguen porque hace bailes en TikTok o porque se hace unos maquillajes de puta madre o porque tal, pero ¿por qué no le ponemos a hablar sobre el cáncer? Pues es que igual no es la mejor idea, es que igual hay que empezar a seleccionar también a qué influencers o a qué creadores de contenido ponemos detrás de cada marca e investigar un poco la trayectoria de esos influencers y esos creadores de contenido, ¿sabes? Porque es que si no, claro, acabamos viendo unos circos y al final acabas perjudicando a la marca y a esta chica que evidentemente no le habrá hecho ni puta gracia ver que todo el mundo y todos los medios están haciendo artículos sobre ella poniéndola a parir cuando ella normalmente no hace ese tipo de contenido, ¿no? En sus cabezas sonaba mejor, probablemente, pero aquí, insisto, creo que la indignación tiene que ir para las marcas que dan el visto bueno a esto, que no le dicen que les mande el guión antes de hacerlo o que le hacen directamente el guión. No sé muy bien cómo han funcionado, pero desde luego creo que hay que tener un poquito más de cuidado porque haces una campaña de repente para la prevención contra el cáncer, que me parece estupendo, pero acabas haciéndole daño a la persona que ha tenido un cáncer, que tiene un cáncer o que tiene un familiar con cáncer, ver esto y que parece que te estás riendo de ellos, sinceramente.
Entonces, pues no puede ser, efectivamente hay que tener un poquito más de cuidado en esta era en la que vivimos. Y ahora sí, ya está con nosotras Carlos Hernández. ¿Qué tal, Carlos? Encantada de tenerte aquí, que hace mucho que nos seguíamos por redes sociales, te decía, pero no habíamos coincidido nunca en persona. Desde luego que sí, yo también te sigo a ti desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya por fin nos vemos las caras, aunque sea virtualmente. Encantado de estar contigo. Oye, Carlos, has sido reportero de guerra y te hemos traído aquí porque tú has estado sobre el terreno, tú has estado en Gaza, conoces la realidad, es verdad que desde de hace años, no la actual, porque actualmente ya no estás allí, pero sí que creo que nos puedes contar cómo era Gaza en la época en la que estuviste tú y cómo lo viviste. Pues fíjate, yo la primera vez que estuve fue en 1997. Y es muy gracioso porque visité Gaza con chaqueta y corbata. Y te explico por qué. Porque fue una visita del presidente del gobierno entonces, José María Aznar, que se reunió con Yasser Arafat y se reunió allí, en Gaza. Y recuerdo Gaza muy distinta, desde luego, a la de los últimos años. Una Gaza en la que evidentemente todavía controlaba la Organización para la Liberación de Palestina, entonces ya era la Autoridad Nacional Palestina. Y era una Gaza muchísimo más abierta, mucho más, entre comillas, moderna, no voy a decir occidental, pero sí en la que no había una presencia mayoritaria, ni mucho menos, de integristas islámicos. Porque esta es una de las claves precisamente de lo que está ocurriendo, que es que Palestina no ha sido como la estamos viendo ahora. Palestina históricamente ha sido una zona, primero, cuando estaba en posesión, digamos, del protectorado británico, relativamente moderna, relativamente casi europea, y muy, muy tolerante, con muchísimos problemas siempre, es verdad, de convivencia, pero que ha ido evolucionando a peor desde que se produjeron las migraciones masivas de población judía, que se fueron haciendo con la mayor cantidad de terreno que pudieron y expulsando poco a poco, en muchas oleadas, a la población palestina. Y a partir de ahí, bueno, llega esa época que te estaba contando, una época en la que hay una autoridad palestina controlada todavía por Yasser Arafat, por la Palestina, por Fatah, y que no tenía ese tufo precisamente islamista radical que llegó mucho después y que, según hemos podido saber, fue además auspiciado por el propio Israel, que financió y que apoyó a Hamás para debilitar a Arafat y a la Organización para la Liberación de Palestina, como hemos visto en otras guerras. Yo también he estado en la guerra de Afganistán, primero contra los soviéticos, cuando Estados Unidos financió a Osama Bin Laden, luego se le volvió en contra, o en la guerra entre Irak e Irán, cuando Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein, le dio armas de apoyo, porque entonces el enemigo era Irán y Saddam era el bueno. Después todo cambió. Bueno, algo parecido ha pasado también con Hamás. Y como reportero de guerra que has sido, ¿cómo estás viviendo esa desprotección de los periodistas que están sobre el terreno? Porque es verdad que estamos viendo muertes de compañeros y estamos viendo que no se respeta ni siquiera la prensa internacional, ¿no?, en este momento en Gaza. Claro, lo primero es que hay que denunciar que Israel no permite la entrada de periodistas occidentales, tampoco de periodistas israelíes, a la franja de Gaza, los tiene bloqueados. ¿Por qué? Porque los quiere tener allí, los quiere tener en Israel. Yo estoy siguiendo a compañeros enormes a los que admiro muchísimo, no voy a citar a ninguno para no dejarme. Sí, que luego se pican, ¿no? Claro. Sí, pero les sigo y claro, les veo la impotencia de que están en territorio controlado por Israel, con lo cual no pueden contar de primera mano lo que pasa en Gaza. ¿Eso a qué nos lleva, Marina? Fíjate, a que desde el sábado, hace ya 10 días, sábado de la semana pasada, cuando se produjo el ataque de Hamás, estos periodistas y muchos otros periodistas occidentales siguen todavía contando en la distancia lo que ocurre en Gaza, que es lo más grave en estos días, obviamente, y haciendo reportajes y contando un poco lo que sucede en Israel, que es a día de hoy muchísimo menos trascendente. Bueno, pues algunos cohetes de Hamás que son interceptados casi siempre en el aire. Todavía se siguen haciendo reportajes del horror que se vivió, evidente, el horror que se vivió en los kibutz atacados por Hamás y de los crímenes cometidos allí, pero han pasado 10 días. Ya se habló de todo eso en profundidad durante 3, 4, 5 días. Lo normal es que ahora estemos hablando prácticamente en exclusiva de Gaza, obviamente también de los rehenes israelíes, pero sobre todo de Gaza. Y no se puede contar. ¿Quién lo está contando desde allí? Básicamente periodistas palestinos, camarógrafos palestinos, que, como tú muy bien dices, están siendo asesinados directamente, ¿no? Tenemos el caso más flagrante, que es el que se produjo en la frontera entre Israel y Líbano, un camarógrafo de Reuters que estaba con un grupo de periodistas perfectamente identificados, con chalecos, con cascos, con identificación de prensa, y que fueron atacados premeditadamente por el ejército israelí. Fue asesinado un periodista, uno de ellos, el camarógrafo de Reuters, 5 resultaron heridos. Eso fue clarísimamente un crimen de guerra, con lo cual se ve una historia repetida, porque tanto lo del bloqueo de periodistas como el asesinato de periodistas no es nuevo. Israel ha asesinado periodistas deliberadamente y
El caso más reciente, aparte de este periodista de Reuters, es el de Shirin Abu Akleh, periodista Al Jazeera con un enorme prestigio, con contactos incluso dentro del propio gobierno israelí, que fue asesinada. Y fíjate, Marina, hay que decirlo y hay que recordarlo hoy. Las primeras versiones, la versión que mantuvo Israel durante mucho tiempo, es que no habían sido ellos, que habían sido militantes palestinos quienes la habían asesinado. Y solo ya después de que hubiera investigaciones independientes, alguna tampoco sospechosa como la de la CNN, que demostraron que había sido un ataque israelí, incluso la CNN afirmaba que había sido un ataque deliberado, es decir, que había sido un asesinato selectivo porque querían asesinarla a ella. Solo entonces reconoció que habían sido ellos y pidió perdón, aunque siempre lo atribuyó a un error, ¿no? De tal manera que se ve con muchísima impotencia todo lo que está ocurriendo y esa falta de protección que tienen también los palestinos, no solo por los ataques que están sufriendo, por la falta de ayuda de la comunidad internacional, por la falta de entrada de ayuda humanitaria, sino también por esa ausencia de... ¿Y no hay una ley internacional que proteja a esos periodistas internacionales y que diga, oye, pues tienen que tener derecho a informar? ¿De qué manera? Ya veremos, porque por ejemplo en Corea del Norte sí que dejan entrar de vez en cuando, muy controlados, pero al menos sí que te dejan acceder, ¿no? Y verlo desde el otro lado, más en un conflicto, creo que está más que corroborado que tiene importancia informativa, ¿no? Claro que hay una legislación internacional que permite, primero, a la prensa informar y, segundo, impide a los contendientes asesinar periodistas deliberadamente. Como esa misma legislación internacional dice que no se pueden bombardear los objetivos civiles o, por ejemplo, que no se puede cortar el suministro de agua, de alimentos y de electricidad a la población civil. Es que lo que estamos viendo estos días en Gaza es una sucesión de crímenes de guerra, corroborados. Habrá otros que habrá que corroborar, habrá que confirmar. Por ejemplo, el ataque, que luego supongo que hablaremos de él sobre este hospital en Gaza, ese hay que corroborar todavía qué es lo que ha ocurrido allí, pero tenemos unos que ya están absolutamente confirmados y verificados por fuentes independientes. Bueno, primero por el propio gobierno de Israel, el hecho de que le ha cortado el suministro a 2 millones de personas de agua, de electricidad, y está impidiendo la entrada de suministros. Esto está prohibido por la legislación internacional y esto está más que demostrado. El propio gobierno israelí lo ha anunciado, lo mantiene y no lo oculta. Pero además ha provocado el desplazamiento masivo ya de 1 millón de palestinos que se han tenido que ir del norte de Gaza. Eso es otro crimen de guerra. Es que está así recogido en la legislación internacional y lo tenemos verificado. Otro más, ya lo hemos hablado, el de los asesinatos de periodistas, no me extiendo en él. Y el cuarto, que tenemos confirmado por Human Rights Watch y por Amnistía Internacional, es la utilización de fósforo blanco, un arma prohibida también por la legislación internacional. Obviamente habría uno más, que es muy extenso, que es el ataque premeditado contra objetivos civiles. Insisto, dejemos a un lado el tema del hospital de Gaza, pero tenemos confirmadísimos los ataques contra objetivos civiles, entre ellos contra escuelas de Naciones Unidas, que están siendo denunciados por la propia Organización para la Protección de los Refugiados, la UNRWA, dependiente, un organismo de Naciones Unidas, tampoco nada sospechoso de ser parcial en esta contienda, y que está denunciando que es que esos civiles que se van a refugiar a sus escuelas están siendo masacrados porque han atacado varias de sus escuelas y de hecho ha muerto ya más de 10 miembros del propio staff de UNRWA, ¿no? de este organismo de Naciones Unidas. Con lo cual tenemos una serie de crímenes de guerra que se repiten en este ataque por parte de Israel, pero que, como te decía antes, y yo creo que es la clave de todo, se vienen produciendo desde hace 70, 80 años. Con lo cual, esa impunidad que la comunidad internacional le ha permitido a Israel mantener durante todos estos años es la que está dando este fruto ahora, con la excusa de la salvajada que cometió Hamás en el ataque los civiles de los kibutz. Con esa excusa tiene un cheque en blanco Israel para hacer lo que le venga en gana. Y lo que le viene en gana casi siempre es expulsar a los palestinos de sus casas y de sus territorios y masacrar no solo a los militantes de las organizaciones armadas, sino también a miles y miles de... ¿Sabremos en algún momento realmente quién fue el responsable del ataque a ese hospital que nos sobrecogió, yo creo, a todos y a todas ayer por la tarde? Yo creo que sí, que se acabará sabiendo, ¿no? Es verdad que siempre cuando hay una guerra hay tiras por ambos bandos y hay que tener muchísimo cuidado hasta que no haya una confirmación por parte de fuentes independientes. Hasta ese momento solo tenemos indicios. Aquí sí te digo una cosa que, no sé, me resulta muy paradójico, ¿no? Es decir, esta hipocresía que tiene Occidente siempre en la geopolítica, ¿no? Y en los conflictos internacionales. Cuando se acusaba a Rusia de cometer una masacre, nadie la ponía en duda. Rusia la negaba que ellos hubieran atacado pues, claro, una civil, un objetivo civil ucraniano. Ahí nadie
nadie, digamos, pedía una verificación independiente. Todos los países occidentales, empezando por Estados Unidos y la Unión Europea, daban por buena ya la versión de que había sido ruso. Y no digo que no fuera, ¿eh? Lo que digo es que a unos se les pide mucho más y a otros muchos menos. Israel, desde el primer momento, lo que hizo es, primero, callarse. Tenemos indicios, además, muy extraños, ¿no? Es decir, la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí publicó un tuit diciendo que habían sido los islamistas, publicaron un vídeo. Y ese vídeo, cuando los usuarios empezaron a decir, oye, que no coincide la hora, que la hora no es la del ataque, lo borraron. Bueno, es una mentira, con lo cual ya cuando alguien miente ya empiezas a sospechar algo. Luego alguien muy cercano al primer ministro israelí, que es un poco una especie casi de portavoz extraoficial en Internet, ¿no? Del gobierno israelí, publicó nada más producirse el ataque y cuando se empezaron a ver las primeras imágenes del horror, un tuit en el que él decía que había sido un ataque contra ese hospital porque era una base, jamás. Claro, cuando el ejército israelí empezó a dar otra versión, él borró ese tuit y acabó explicando que, bueno, que lo había metido porque como él sabe que el ejército israelí no bombardea hospitales, cuando vio reportes de la agencia Reuters en este caso diciendo que habían bombardeado un hospital los israelíes, bueno, pues él dijo que obviamente si lo habían hecho era porque era una base de Hamás. Es decir, reconoció que se lo había inventado, por lo cual hay que verlo porque ayer teníamos la impresión de que había sido un misil de gran calibre el que había impactado, con lo cual eso se atribuiría directamente al ejército israelí. Hoy las imágenes que estamos viendo parecen que la explosión, aunque fue tremenda, no fue tan importante como ayer creíamos, aunque causara muchas decenas y cientos de víctimas, con lo cual tenemos que ser muy cautelosos, hay que esperar, pero lo que hay que pedirle precisamente a Israel es que permita que un grupo de observadores internacionales se desplace hacia ese hospital y haga una investigación. Es así de sencillo. Si no tienen nada que ocultar, que lo dejen. Y esto yo creo que también es muy importante, Marina, que el tema del hospital no nos quite o no nos desvíe de lo que está ocurriendo. Es decir, al margen de ese ataque tenemos más de 3.000, sin contar las víctimas de ese ataque, más de 3.000 civiles palestinos muertos en los últimos 10 días y de ellos más de 1.000 niños. Y lo que hemos hablado antes, una serie de crímenes de guerra que están demostrados. Con lo cual, pues oye, aquí lo que hay que hacer es investigar y ver qué es realmente lo que ha ocurrido. Partimos de la base de que en las guerras no hay que creerse por sistema a ninguno de los dos contendientes, por sistema, hasta que haya una verificación. Joe Biden, de hecho, está de visita hoy en Israel y de lo primero que ha dicho nada más llegar ha sido que parece que el que lo hizo fue el otro, ¿no? Fue el otro jugador, ¿no? Pero fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque si te has fijado en el gesto de Biden, incluso miraba la libretilla, ¿no? Cuando estaba hablando, él textualmente ha dicho, más o menos traduzco, ¿no? Por lo que he visto, parece que vino del otro lado. No de vosotros, le dice Netanyahu, ¿no? Y luego dice, pero mucha gente no está segura. No ha sido una declaración precisamente ni muchísimo menos. A ver, hay que explicar también, en fin, tus seguidores seguro que se acuerdan que hace muy poquitos días Biden metió la pata porque dijo que él ha visto imágenes de bebés israelíes decapitados por Hamás y cuando acabó la comparecencia su equipo tuvo que desmentirlo porque no había visto nada, simplemente se había creído, había escuchado lo que había oído por fuentes israelíes que como hemos visto con el tema este de los bebés decapitados, en fin, que casi mejor no volver sobre él, pues hubo mucha invención y mucha exageración por parte de Israel, ¿no? De tal manera que Biden ya se tragó aquel bulo, con lo cual yo creo que esta vez ha querido ser un poco más cauto. Decir, bueno, parece que no habéis sido vosotros, pero ha dicho parece, lo cual en este contexto yo creo que es importante. Pero es verdad que Biden lo que debe estar es profundamente frustrado, porque claro, su viaje a esta zona tenía dos partes, que era verse con Netanyahu, pero verse luego con los líderes árabes. En este caso, presidente de Egipto, presidente de Jordania y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Y esa segunda reunión ha quedado suspendida porque los líderes árabes no se quieren con él después de lo que ocurrió ayer en el hospital de Gaza. Así que estamos ante una visita fallida, sin duda. Tenía que haberla anulado, que es lo que se preguntaba hoy mucha gente, al no hacer de esa figura de mediador que él pretendía hacer o de dar la imagen de mediador, tenía que haber anulado esa visita hoy, Biden. Bueno, es que le pilló prácticamente en el avión cuando se produjo el suceso, el ataque contra el hospital y evidentemente yo creo que en ese momento suspenderla era, a mí me parece desde fuera, me parece un tanto complicado, ¿no? Es decir, si lo suspendes además y luego se puede confirmar en pocas horas que el ataque ha venido de uno y otro lado, en fin, te puedes encontrar con una cancelación apresurada, ¿no? Yo creo que es difícil. Yo no me atrevería, desde luego, a criticar en este caso
a Biden o a su equipo por no suspender una visita, porque es verdad que se produjo, no sé si ya cuando estaba en el avión o muy poquito antes de abordar ese avión. Y hoy hemos visto también antes justo unas imágenes de Manu Pineda, europarlamentario de Izquierda Unida, al que no le han dejado intervenir en el Parlamento Europeo porque llevaba el pañuelo palestino. ¿Hasta qué punto hemos llegado que ya ni siquiera puedes llevar un pañuelo, ya no una bandera? Pero... Bueno, es un despropósito absoluto, ¿no? A nadie se le ocurriría, volvemos a la hipocresía anterior, ¿no? Prohibir a un eurodiputado lucir una bandera ucraniana para, bueno, pues protestar contra la invasión rusa, y sin embargo nos encontramos con esto. No es un símbolo el pañuelo palestino, obviamente, de Hamás, de ningún grupo radical islamista. Es un símbolo del pueblo palestino, y el pueblo palestino es muchísimo, muchísimo más que Hamás o que la yihad islámica. El pueblo palestino tiene, por un lado, la Autoridad Nacional Palestina, que es la que controla, entre comillas, Cisjordania, y que ahí nos encontramos con un grupo, desde luego, nada islamista, ¿no? Como es la antigua Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Ahora representada por Mahmoud Abbas. Y, sin embargo, en esos territorios de Cisjordania, esto tampoco lo podemos olvidar, Marina, se está produciendo, no digo ahora, digo desde hace muchísimos años, una represión, si no tan brutal como la de Gaza, porque es verdad lo de que Gaza era un campo de concentración a cielo abierto, y lo ha sido durante muchos años, con 2 millones de prisioneros allí dentro. Es verdad que Cisjordania no era eso, pero Cisjordania era y sigue siendo un territorio ocupado en el que los palestinos no se pueden mover libremente y en el que se están produciendo robos de tierras todos los días por parte de colonos israelíes, aparte de asesinatos también de palestinos. Y ahí no está Hamás, y ahí no está la yihad islámica, ahí está la Autoridad Nacional Palestina representada por Mahmoud Abbas, que es un sector, desde luego, mucho más moderado, nada radical, hablando en términos religiosos, y la situación es terrorífica también para los palestinos. Hay hechos consumados, que es la construcción de más colonias. Incluso, fíjate un detalle que a mí me parece terrible, ¿no? Es desde 2021 lo que están haciendo los colonos israelíes es como construir una colonia, para entendernos, de ladrillo y hormigón. Lleva su tiempo y además, bueno, te puede llevar a pie a que te paren incluso la obra, el Tribunal Supremo, como en ocasión, el Tribunal Supremo de Israel. Lo que están haciendo es hacer una especie de colonias agrícolas en aquella zona con tiendas de campaña, muy rápido de montar. Y uno de los máximos responsables de esta nueva estrategia, en 2000, si no me equivoco, 22, se vanagloriaba de que en 3 años se habían conseguido ocupar 3 veces más tierra que en 50, con estos asentamientos ilegales, según la propia legislación israelí, por supuesto internacional, pero según la propia legislación israelí, ilegales en territorio de Cisjordania. ¿Qué ocurría? Que a veces el Supremo, como decía antes, paraba la construcción de nuevas colonias ilegales de ladrillo y hormigón. Y por eso también hay que recordar, Netanyahu estaba en plena reforma del sistema judicial israelí para quitarle poder al Tribunal Supremo y quedárselo él. De esta manera iba a impedir que los palestinos se pudieran acoger a ese Tribunal Supremo y, bueno, ya de paso iba a también poder tapar sus chanchullos, porque recordamos que Netanyahu está acusado ahora mismo de soborno y de algún otro delito como abuso de poder y, en definitiva, corrupción. Sí, porque es verdad que aquí nos están vendiendo, sobre todo algunos líderes de la Unión Europea y Ursula von der Leyen, que le ha prestado todo su apoyo desde el minuto 1, ¿no?, a Israel, como si fuera una democracia hiperconsolidada y como si no hubiera ningún problema y fueran, por así decirlo, que esto lo ha dicho alguna gente, más parecidos a nosotros. Y la realidad es que Netanyahu también sobre su territorio tenía muchos problemas y estaba muy desgastado políticamente ahora mismo. Sí, absolutamente tocado por esa reforma judicial, que había tenido una oposición tremenda en la calle, con luminarias y que le habían puesto realmente la picota, porque claro, Netanyahu está aliado con toda la ultraderecha más radical, más sionista, extremista que hay en Israel, y eso había provocado rechazo. Es verdad que los ataques suelen ocurrir, en este caso el de Hamás, bueno, pues se ha unido bastante y sobre todo ha callado esas voces críticas, ¿no? Porque cualquiera que ahora abra la boca, le acusan inmediatamente de ser cómplice de Hamás, ¿no? Bueno, nos pasa incluso a nosotros cuando hacemos algún comentario en redes sociales o damos algún tipo de información, ¿no? O eres un islamista radical o eres cómplice de Israel, ¿no? Porque a veces cuando también, que lo de Hamás fue un crimen de guerra también. Fue un crimen de guerra, obviamente. Es decir, atacar a civiles, lo haga quien lo hagan, es un crimen de guerra. Y secuestrarlos, como ha hecho Hamás. Eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, entonces cuando dices eso, te dicen que eres cómplice de Israel. Cuando dices lo contrario, que eres antisemita, ¿no? Porque es verdad, lo oí en la entrevista que le hacías a Manu Pineda y estaba muy acertado, ¿no? Como Israel lleva todo este tiempo jugando la carta de la víctima del Holocausto. Es decir, apropiándose de ser víctimas del Holocausto, apropiándose además algo que no le corresponde, porque como muy bien decía él, cada víctima del Holocausto piensa de una manera diferente y no es lo mismo un judío que un israelí, y haciéndose
esa víctima, ese victimismo lo han aprovechado para precisamente reproducir un sistema de exterminio, vale, no comparable al nazi, desde luego, en métodos y demás, pero que se está llevando por delante a decenas de miles, a cientos de miles de palestinos y que los está expulsando de su tierra. Estamos ante una limpieza étnica y, si no, un genocidio ya consumado, en las puertas de un genocidio. Preguntan por aquí por el chat, te dicen, ¿la población israelí está a favor de que su gobierno destroce Gaza? Tú hace años, como nos comentabas, ya no estás allí, pero ya que estás tan al tanto de lo que dicen organizaciones internacionales o colectivos, igual nos puedes dar algún dato con esto. Sí, está a favor, claro que está a favor. Es decir, no podemos decir que es la totalidad, pero hay una gran mayoría que está a favor. Pero vámonos al otro lado, porque es que esto hay que entenderlo todo. Israel ha jugado durante todos estos años a que se radicalizara algo. A él no le interesaba. Cada vez que ha habido un intento de proceso de paz, se lo han cargado ellos. Isaac Rabin, cuando había llegado a un acuerdo muy importante con Arafat en Oslo, poco después fue asesinado por un extremista. No sabemos si alguien más estaba detrás o era un loco, a mí me extraña creerlo, pero fue asesinado por un extremista judío. Y eso supuso, desde luego, un retroceso tremendo en el proceso de paz. Ariel Sharon, cuando estábamos en otro momento en el que se estaba negociando y podía haber avance, era un momento bastante más complejo, se plantó en la explanada de las mezquitas, que es un símbolo para las dos religiones, también para la cristiana, pero sobre todo para judíos y musulmanes, pero se plantó en un gesto claro de provocación hacia los israelíes que derivó en una intifada. Es decir, en una serie de revueltas que volvieron a dar al traste por un proceso de paz. De tal manera que cada vez que ha habido un intento de avanzar en la paz, Israel se lo ha cargado sistemáticamente. Le ha interesado la radicalización del conflicto. Y esa radicalización es verdad que ha llevado a los dos sectores, en este caso, tanto a la población israelí a apoyar mayoritariamente, es que incluso tendríamos que decirlo, la mayor parte de la población apoya la destrucción completa de la franja. La destrucción completa y la expulsión de los palestinos. No es la totalidad de los israelíes, pero la mayoría sí. De hecho, hace años ya que hay encuestas en las que se habla de que un porcentaje muy importante aprobaban incluso la utilización de armas nucleares si era necesario contra los palestinos. Y es verdad que en el otro lado ha ocurrido lo mismo, lo decíamos antes. Ese auge del islamismo radical ha tenido mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Llevamos desde 1948, que se produjo la expulsión, la primera gran expulsión de palestinos de sus territorios, lo que ellos conocen como la Nakba, ¿no? El desastre, la catástrofe, 700.000 palestinos que les echan de sus casas y de sus tierras. Desde entonces llevamos con un proceso en el que siempre han ido perdiendo los palestinos territorio, vidas, en proporción. También los israelíes obviamente han perdido vidas, pero en proporción ha sido abrumador la derrota palestina durante todo este tiempo y sobre todo cómo les expulsaban de sus tierras y les hacían perder derechos. Eso les ha ido llevando a una situación, obviamente, a la población de frustración, alimentado encima con algo de corrupción, que la hubo y bastante, en el entorno de Yasser Arafat, no en él personalmente, pero en el entorno de la autoridad palestina, digamos más, por decirlo de alguna forma, no sé si decir razonable, y luego unido a esa radicalización y a esos ataques constantes que ha sufrido el pueblo palestino, les ha llevado a echarse en la radicalidad que les ha llegado por parte de Hamas y de la yihad islámica, que también ha llegado en fase de dinero. Es decir, en Gaza, a través de Irán, ha entrado dinero para hacer escuelas. No solo se decía mucho de lo de la ayuda de la Unión Europea, pero por parte de Irán también ha entrado esa ayuda y han visto en Hamas que les estaba dando unas soluciones que no le daba el sector más moderado de los políticos palestinos, y eso ha provocado que también en Palestina cada vez más hay un sentimiento de que la única solución ahora mismo es echar a los judíos, y es algo, a los israelíes de sus tierras, ¿no? Y es algo que meridianamente es imposible. Hay que volver, no sé cómo se puede volver, creo que Israel no va a permitir que se vuelva, pero hay que volver a la base de los acuerdos de Oslo, que parten obviamente de un reparto de dos territorios, de dos estados y un reparto justo, ¿no? Que es lo que no ha querido nunca Israel. Ellos han querido quedarse siempre con la mayor parte del territorio y siempre que ha habido algún avance en el proceso de paz se ha bloqueado por esa cuestión y por la cuestión de los asentamientos colonos, que va unida directamente a esto que estamos hablando, y también por la solución de Jerusalén, ¿no? Que ellos no quieren renunciar a controlar la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Sí, te preguntan por aquí también, te dicen, ¿parará? Ahora seré más breve, que sí, no te preocupes. Sí. ¿Parará Israel cuando se haga con toda Palestina, si lo consigue, o atacará Jordania y el Líbano en aras de construir un gran Israel? Bueno, es una buena y difícil pregunta, ¿no? No me atrevo yo a hacer ese tipo de hipótesis, pero desde luego lo que sí creo
es que Israel no va a parar hasta dejar reducido a la mínima expresión lo que podemos decir que son los territorios palestinos. Lo estamos viendo todos los días, lo decíamos, en Cisjordania desde hace muchos años, y ahora lo estamos viendo en Gaza. Gaza no va a volver a ser, lo dicen los propios israelíes, lo que fue antes, con lo cual o bien lo reducen a un territorio, no sé si simbólico, pero desde luego mucho más pequeño de lo que era, o incluso no es descartable a día de hoy que acaben ocupándola por completo, viendo si hay una solución, una salida para realmente los cientos de miles de refugiados que se provocarían, ¿no? Los 2 millones de refugiados, porque nadie los quiere aceptar. No los quiere aceptar Egipto, no los quiere aceptar Jordania, con lo cual hay un problema todavía muy serio. Otra de las preguntas que lanzan, también interesante: ¿puede acusarse a Hamás de crímenes de guerra sin ser un ejército de ningún estado? Porque claro, es verdad que aquí hablamos de responsabilidades, pero ¿qué responsabilidades le puedes pedir a una fuerza armada que opera en parte del territorio, pero que no es un ejército oficial, digamos? Sí, bueno, no es un ejército oficial relativamente. Es cierto que no tiene esa definición porque es que realmente no hay un Estado detrás. Claro. No hay un Estado reconocido, aunque lo han reconocido el Estado de Palestina bastantes países, pero no está formalmente reconocido como para poder considerarlo así y que pueda tener un ejército oficial. Pero es verdad que jamás fue la fuerza más votada en toda la Franja de Gaza, por eso de hecho gobierna en la Franja de Gaza en las últimas elecciones que se celebraron, y su brazo armado es Hamás, con lo cual cierto que es discutible, no lo oculto, que podemos, seguro que es interpretable por parte de los juristas el si hay que ir por la legislación sobre las guerras o hay que ir por legislación antiterrorista usual. Yo desde mi punto de vista sí creo que hay que darle la distinción, no quiero decir distinción, sino la denominación de algo parecido a un ejército regular, y por todo sí se le podría aplicar, yo creo, esa condición de criminal de guerra, que creo que está más que demostrado, que desde luego que lo hace en este inicio de la crisis en la que nos encontramos ahora. Oye, Carlos, pues muchas gracias por venirte. Se me ha pasado rapidísimo, hemos estado media hora y se me ha pasado muy rápido. Ojalá te vengas en otra ocasión y sigamos en contacto. Siempre que queráis. Un saludo, Marina. Muchas gracias. Adiós, Carlos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Ahí teníais a Carlos Hernández, que ya os digo, es periodista, fue reportero de guerra. Creo que ha sido muy interesante, ¿no? Más o menos yo creo que he recogido casi todas las preguntas, no más, porque es que me tengo que ir, pero no os preocupéis, guardaoslas, como os dije ayer, porque este tema tristemente creo que va a ir para largo y vamos a tener a muchos expertos, periodistas, eurodiputados, gente que conoce bien el terreno y que nos puede hablar y profundizar sobre el conflicto. Lo vamos a tener seguramente durante las próximas semanas, así que me voy a ir, me vais a disculpar, ya os digo, mañana más y mejor. No os olvidéis de seguir el canal y nos vemos. Chao, remolachers, hasta mañana, adiós, hasta luego, chao, chao, chao.